Para todos los amigos, para todos los hermanos, para todos los hijos de Dios que nos escuchan en esta hora, le deseamos un bendecido, un descansado y santo sábado. Nuestro tema, aunque la higuera no florezca, basado en Habacuc capítulo 3, el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor nos habla en esta hora lo que va a acontecer antes de su venida. Este mensaje de Habacuc es justamente la oración de Habacuc cuando él vio la venida del Hijo del Hombre. Y vamos a recordar, vamos a tratar de entender las cosas que Dios quiere, las provisiones que tengamos. Si usted no va a tener alimento, si no va a haber agua, si no va a haber ropa, usted hace provisión para que en el momento preciso, en el momento de necesidad, usted pueda tener. Bien, vamos entonces a hacer una oración antes de comenzar a estudiar la palabra del Padre Celestial. Oremos. Eterno y santo y tierno Padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, en esta hora, Señor, te queremos suplicar que abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, así como lo dijiste con Habacuc, Señor, para poder entender, comprender y valorar nuestro lugar en tu gran plan y la preparación que tenemos que hacer para estar en pie en la venida del Hijo del Hombre. Gracias por escucharnos. De glorioso en el eterno nombre de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Amén. Bien, vamos a hablar entonces de esta visión. En muchas ocasiones el Señor usa lo que yo llamo un paralelismo invertido. O sea, lo primero que necesitamos, Él lo dice de último. Y en este caso tenemos algo similar. Bien, vamos a leer, decíamos, Habacuc capítulo 3. Dice, la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Está hablando de la vid y de la higuera. Dice, falte el producto del olivo. Está hablando del aceite. Los labrados no den mantenimiento, principalmente el trigo y la cebada. Y dice, no haya vacas en los corrales. Está hablando de la leche. Cuando hay las vacas, pues hay leche porque ellas van a dar sus crías. Bien, entonces vamos a comenzar considerando en forma inversa. Vamos a hablar de la leche espiritual. Cuando Israel iba a tomar posesión, el Señor se aparece a Moisés y él le dice que lo va a introducir en una tierra que fluye leche y miel. Fue la promesa que el Señor dio al pueblo de Israel y también a todo Israel. Acá está en Éxodo capítulo 13, el versículo 5. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo, del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría la tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Está hablando de la Pascua. La fiesta de la Pascua es símbolo no solo de la liberación de Egipto, sino también de la conquista de Canaán. Fue justamente en Pascua que ellos salieron y también en Pascua cuando comenzaron a tomar posesión de la Canaán. Entonces el Señor dice, le habla de tierra que fluye leche y miel. Habla de abundancia, porque la leche da cuando la vaca o la persona ha tenido un hijo. Y la miel también cuando florecen los árboles. Entonces tenemos una visión de bendición. Ahora, ¿cuál es el significado espiritual de la leche? Vamos a
el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 2 nos habla sobre la leche espiritual que todos necesitamos. Dice, desead pues, 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El Señor dice que tú y yo necesitamos, ¿qué cosa? La leche. ¿Y de qué está hablando? Así que si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La madre no solo tiene el antro materno al niño, sino que después tiene sus 2 senos que producen leche para mantenerlo. O sea que el binomio madre-hijo aún se mantiene después del parto. Y así también el Señor. Él es el que nos salva con su gracia, pero también nos nutre con su benignidad. Y acá dice el Señor que si habéis gustado, dice, la benignidad del Señor. Está hablando de su misericordia. Usted y yo somos engendrados en el reino de Dios por la comprensión de la misericordia de Dios. Cuando Adán y Eva cometieron el primer pecado, el Señor, antes de hablarle de las consecuencias de su transgresión, les dio la promesa de redención. Leamos acá en Génesis capítulo 3, versículo 15. Fue la primera promesa de redención que escucharon tanto nuestros primeros padres como que se dio a la humanidad. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. La promesa de la benignidad. Lo primero que escuchó el hijo pródigo cuando venía de regreso al padre fue promesa de misericordia. Dice, maten el becerro gordo, dice. Vamos a hacer fiesta porque este hijo se había perdido y ha regresado. Estaba muerto y es hallado. El Señor quiere que su benignidad te guíe al arrepentimiento, a la comunión con Él. Lo primero que escuchó la mujer pecadora cuando todos querían apedrearla, Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te apedrean, los que te acusan? La mujer dice, todos se han ido. Jesús, que era el único sin pecado, dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces tenemos la primera bendición, dice, no haya vaca en los corrales. Está viendo que no había leche. Se va a cerrar la gracia, pero tú tienes la misericordia del Señor. Bien, pero veamos, dice el versículo, las ovejas sean quitadas de la majada. La oveja es ¿qué? Está hablando de la cubierta que recibieron nuestros primeros padres. Cuando Adán pecó, el Señor no solo les dio la promesa de la redención, sino que también los vistió con pieles, símbolo de la gracia inmerecida. Veamos acá Génesis 3:21. Dice, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El Señor hizo el primer sacrificio. Por eso que en Apocalipsis capítulo 13 se habla del Cordero. Dice que fue inmolado desde la fundación del mundo. Versículo 8. Adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Señor, así como Adán tuvo la promesa, la certeza de la salvación el día que pecó, de igual manera también Él quiere que nosotros aceptemos la promesa de salvación, la promesa de redención. El Señor, por su misericordia, eres acepto, pero Él nos cubre con su justicia. Él nos da esos mantos de salvación. Acá está en Isaías. En Isaías nosotros leemos el manto que el Señor Él quiere darnos. Vamos a leer Isaías 61. Isaías capítulo
61, donde habla del manto de justicia. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El Señor nos viste con su justicia. Pero lo interesante, cuando usted estudia la vestidura que el Señor dio de lana, el Señor en Apocalipsis presenta su iglesia vestida de lino. Son dos vestiduras diferentes. La lana es la justicia imputada, concedida por el Señor. Y la otra es la justicia impartida. Que todo es por fe. Acá está en Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, hablando de las bodas. Dice en versículo 7: gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado, y a ella, está hablando de la iglesia, se le ha concedido que se viste lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El Señor por fe te acepta, y por fe tú vas a desarrollar un carácter semejante al Señor. Entonces tenemos la leche de su misericordia. Tenemos las vestiduras tanto de lana como de lino, para vestirnos de santidad, vestirnos como a novio, vestirnos como a novia. Pero sigamos leyendo. Dice: los labrados no den mantenimiento. Yo estoy leyendo el versículo de abajo hacia arriba. Los labrados principalmente daban los cereales, el trigo y la cebada. Y el trigo pues es el pan, pero tiene otra connotación también. Jesús lo comparó con su muerte. En Juan capítulo 13, vemos acá el trigo. Juan 12:24 tenemos lo que dice el Señor. Está el Señor entrando a Jerusalén y está en el templo. Ahí Él dijo, versículo 23-24, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor dice que tiene que haber muerte. Él tenía que morir para darnos vida. Por la fe en su sacrificio, tú y yo pasamos de muerte a vida. Pero lo que el Señor hizo es lo que Él quiere que usted y yo hagamos también. Dice el 25, el que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Todos los discípulos, excepto Juan, murieron de muerte violenta. Pablo fue decapitado. A Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Y todos murieron. Esteban fue apedreado. Y el Señor dice que tenemos que llevar su cruz. Pero este cuadro no es completo si no vemos el complemento. El trigo es símbolo de la muerte, pero la cebada es símbolo de la resurrección. Vamos a leer acá en Levítico 23:10. Levítico 23:10. Si usted va entendiendo, estamos viendo el cuadro completo. O sea que el Señor nos presenta, por decir, la lana, y nos presenta el lino, la justicia impartida y la justicia imputada. Y ahora en Levítico 23 estamos en la fiesta de los panes, que era la Pascua. La Pascua era el día 14, el día 15 era el primer día de los panes y levadura. El día 16 se ofrecía la gavilla. Acá está. Ahora los hijos de Israel, versículo 10 de Levítico 23. Cuando hay entrado en la tierra que os doy y seguéis su mies, traer al sacerdote una gavilla por primicia, los primeros frutos de vuestra siega. Está hablando, la primera siega era la cebada. Ese es el cereal del pobre.
crece rápido y crece en cualquier terreno. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis acepto el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Está hablando de reposo ceremonial. El día que ofrezcáis la gavilla, ofreceré un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Ahí habían 3 fiestas juntas. Estaba la Pascua el día 14, el día 15 era el primer día de la fiesta de los panes y estaba el día de las primicias. Cristo murió el día de la Pascua, descansó el primer día de los 7 días de los panes ácimos y resucitó el día de las primicias, que era el siguiente, acá dice, del día del sábado. O sea que la cebada es símbolo de resurrección, símbolo de la nueva vida en Cristo. Y acá tenemos en Jueces 7:13, en Jueces 7, cuando Gedeón oyó un sueño. Acá está en Jueces 7, el versículo 13. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a un compañero un sueño diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Ahora escucha la interpretación. Su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo su campamento. Este fue un sueño profético. ¿Y Gedeón qué hizo? Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Cómo estaban los discípulos cuando Jesús murió? ¿Cómo estaban? Estaban tristes, desanimados. Pero cuando supieron que Jesús había resucitado, ¿qué pasó con su experiencia? Se renovó, ellos resucitaron. Cuando Jesús murió, murieron ellos, sus esperanzas. Pero cuando lo vieron resucitado, ellos salieron a predicar al mundo. Y así sucede en tu experiencia. Tenemos que morir al pecado y vivir la nueva vida del Espíritu. Pero hay algo más. ¿Usted se acuerda cuando el Señor multiplicó los panes y los peces? Acá está en Juan, vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 9. Acá está en Juan capítulo 6, versículo 9. Dice, vamos a leer del 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tanto? Jesús le dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba. En aquel lugar se recostaron como un número de 5,000 varones. Tomó Jesús de aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron. Ahora eran como 5,000 personas que fueron nutridas con esos 5 panes. El 5 es número de provisión. La resurrección de Cristo es la cosecha. Y Él, a través de su muerte y resurrección, es que trajo vida al mundo. Y así también nosotros, a través de la muerte del pecado y vivir la nueva vida, que vamos a traer bendición a otras personas. Y acá está, en Apocalipsis 6:6, usa una parábola. ¿Ya? La muerte de Cristo es importante, es vital creer en su sacrificio. Pero tenemos que creer también en su resurrección, porque habla de la resurrección tuya en la venida del Señor. Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Oí una voz de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. Capte, denario es el día de trabajo. Un día de trabajo te pagan 1 denario. Y dice que te van a dar ¿qué cosa? 2 libras. Está hablando del pan. Tema Antiguo y Nuevo Testamento. Esas 2 libras es el pan que el Señor nos da. Dice: 2 libras de trigo y 6 libras de cebada por 1 denario. O sea, por el denario te dan ¿qué? 6 libras. 6 veces más. El otro da el doble.
¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que cuanto mayor sea tu fe en el sacrificio de Cristo, en la muerte, vamos a tener mayor del don del Espíritu Santo. Eso es lo que llama Pablo las primicias. 1 Corintios 15, 20, vea lo que dice el Señor. 1 Corintios 15, 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Jesús es el primero que murió y es primero que resucitó. Él vino de la segunda muerte. Dice el primero. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Está hablando de ese primer hombre Adán. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces la resurrección de Cristo es la garantía de que usted y yo vamos a volver a vivir en la segunda venida. Entonces tenemos el pan, la muerte y la cebada es la resurrección. Tenemos ya 5 figuras. La leche es su misericordia, la lana, la oveja da la lana, pero es el lino. Tenemos el pan espiritual, es su palabra, que te habla de qué? De la muerte al pecado y la nueva vida en Cristo, pero también la muerte de Cristo y la resurrección de Él y de nosotros en su segunda venida. Pero sigamos leyendo, ya estamos por la última, la tercera figura. Dice, aunque falte el producto del olivo. Está hablando de la unción. La oliva era que daba el aceite y eran 3 los que eran ungidos. Uno, el profeta, otro el sacerdote y otro el rey. Pero también el leproso era ungido. Y el Señor nos llama a recibir la unción, porque nosotros hemos participado de la lepra del pecado. Vamos a leer acá unos versículos. Acá está hablando del olivo. El Señor, Él le gustaba orar en el Monte de los Olivos, porque es la oración, es que tú y yo vamos a obtener su espíritu. Ahí la lección es práctica. Y sabe que en el Monte de los Olivos estaba una prensa que llamaban Getsemaní. Getsemaní significa prensa de oliva, que es a través del sufrimiento que tú y yo somos capacitados para el servicio, como lo fue el Maestro. Bien, pero veamos acá en 2 Samuel 15:30. 2 Samuel 15:30 está contando la experiencia de David. David cuando huyó de Absalón. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta, sus pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, iban llorando mientras subían. Lo que David hizo, él hizo eso porque estaba afligido. Su hijo le estaba quitando el trono. Claro, David había cometido pecado, pero el maestro subió la cuesta, tenía una carga, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba llorando, estaba angustiándose. ¿Por qué? Por el pecado tuyo y mío, por el pecado de todos los hijos de Adán. Y él la subió en aflicción. Pero fue justamente para traernos la salvación. Génesis 8:11 presenta el mensaje que Dios le mandó a Noé. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de oliva en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Allá en la organización, en la ONU, el símbolo de la paz es la paloma con una rama de oliva en el pico. Y eso es lo que el Señor vino a traer, el símbolo del Espíritu, símbolo de la unción, para poder entender la voluntad del Padre. Bien, entonces hay que entender que el olivo es la unción, pero nosotros, el Señor nos llama olivos silvestres. Romanos 11:17. Acá está
la figura que usa el apóstol Pablo, que nosotros somos olivos silvestres, hemos sido ungidos en la oliva buena. 11:17 dice: pues algunas ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Los judíos fueron desechados por no creer en Jesús, y tú eres acepto por creer. Pero necesitamos dejar el espíritu del mundo para que seamos aceptados el espíritu de Dios. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustenta la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás que fueron desgajadas para que yo fuese injertada. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. El Señor dice que tenemos que andar en humildad, en temor, en fe, en entrega delante de Él. Termino esta parte acá en Apocalipsis 11:3. Recuerde que toda la escritura fue dada por hombres inspirados. Y acá está, dice: daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Estos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Eso mismo dice en Zacarías 4:11-14. Entonces tenemos la leche, la misericordia; la lana, la justicia imputada; el lino, la justicia impartida. Tenemos también el trigo, es la muerte de Cristo; la cebada, su resurrección; y la oliva, nosotros somos oliva silvestre, pero es la unción del Espíritu Santo. Esa palomita con la rama de oliva que vino con el mensaje de que ya todo había disminuido la saga. Lo mismo que el Señor viene con el mensaje de salvación eterna. Pero vamos de último. Quiero terminar con esta figura. Estamos en Habacuc capítulo 11. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Aquí el Señor usa una doble figura. Una doble figura. ¿Se acuerda dónde se refugiaron nuestros primeros padres cuando pecaron? Fue en la higuera. Es más, hicieron una ropa de higuera. Pero allí también se arrepintieron. Adán y Eva reconocieron su pecado. Ellos, por eso que recibieron ese manto de oveja, pieles de oveja, símbolo de la muerte del Cordero de Dios. Entonces, cuando el Señor estaba por entrar a Getsemaní, Él vio una vid. Pero vamos a leer acá primero en Génesis lo de la higuera. Acá está. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Génesis 3:7. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es la justicia propia. Hay personas que piensan que por lo bueno que hagan ya tienen el cielo asegurado. Y nuestra justicia, dice la Biblia, que son como trapo de inmundicia. Son como estiércol, lo llama Pablo. Por eso que el Señor nos viste con su justicia, son sus obras. Y por la fe en Él es que vamos a ser capacitados para ser vestidos de lino. Bien, entonces cuando el Señor estaba para morir, Él estaba para entrar allí al jardín de Getsemaní, y vea lo que dice Juan 15. Yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El Señor se está comparando con la vid. Yo soy la verdadera vid, dice. Ustedes son los pámpanos. Y Él quiere que llevemos frutos en buenas obras y también en palabras de ánimo, de fe, de amor y de esperanza. Entonces tenemos allí la doble figura, la higuera y la vid. Y el Señor quiere que tú tengas eso. Está hablando nuevamente. El Señor habla en lengua de tartamudo. Repite la misma verdad, la muerte y la resurrección. Así como la cebada y el trigo. El trigo
habla de su muerte y la semana de la resurrección. La higuera nos habla del pecado, del arrepentimiento, y la vid nos habla de su muerte, pero también de su segunda venida. Acá está en 1 Corintios, capítulos, hablando de la vamos a leer mejor acá. Vamos a leer acá hablando de la higuera y de la vid. Miqueas 4:4. Pone Miqueas mejor. Miqueas 4:4 dice: se sentará cada uno debajo de su vid, debajo de su higuera, y no habrá quien lo amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. El Señor dice que tú vas a estar debajo de la vid y debajo de la higuera. ¿Y sabe quién estaba debajo de la vid? Acá está. Juan capítulo 1, Felipe y Natanael. Dice 45, Juan 1. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús el hijo de Nazaret. Natanael le dijo: ¿en Nazaret puede ser algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Recuerde que Dios te trata no como eres, sino como vas a llegar a ser. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. El Señor, así como vio a Adán y Eva debajo de la higuera, Él ve en tu pecado, en tu transgresión, en tu olvido de Dios. Respondió Jesús y dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Qué es lo que dijo Natanael? Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él reconoció a Jesús en su humanidad como el Rey de Reyes. Y él le dijo que vas a ver cosas mayores. ¿Lo mayor es qué? Entender su resurrección. Y dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bien, entonces tenemos el cuadro completo. Y esto es en el contexto de la venida del Hijo del Hombre, donde no va a haber mantenimiento. Dice, todo va a fallar, pero lo que no va a fallar es la provisión del Señor. Dice que la higuera no dé fruto. Habla de tu arrepentimiento. Dice, las vides no haya fruto. El Señor, el Dios suyo, esta es mi sangre que por vosotros es derramado. Dice, falta el producto del olivo. Está hablando de la unción que tú y yo necesitamos tener. Los labrados no den mantenimiento. Está hablando de su palabra, que nos presenta tanto la muerte de Cristo, que es el trigo, y también nos habla de resurrección, la muerte al pecado y la nueva vida. Dice, y las ovejas sean quitadas de la majada. Está hablando de los vestidos de pieles que recibió Adán y de la que tú y yo tenemos que el vestido de lino resplandeciente, la justicia impartida e imputada. Y no haya vacas en los corrales. Está hablando de la misericordia, la leche de la misericordia. Bien, quiero terminar mencionando acá Oseas 14, una figura parecida, pero ya no el Señor que va a producir, sino que el Señor quiere que tú seas. Dice, versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. El Señor dice que Él te va a amar por gracia, por su misericordia. Yo seré a Israel como rocío. El Señor dice que Él te va a dar la lluvia. Él florecerá como lirio, extenderá sus raíces como el Líbano. El Señor quiere que tú florezcas. Se extenderá sus ramas y será su gloria como la del olivo. Perfumará como el Líbano. Volverá y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo, florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano. El Señor no solo quiere que tú creas en su sacrificio, en su misericordia, en su verdad, en su justicia, en su salvación, sino que tú seas medio también, para que otros
conozcan al Señor. Somos primero discípulos, pero después somos apóstoles. El discípulo es el que es llamado y apóstol el que es enviado. Somos llamados, pero también somos enviados para el mundo. Que el Señor nos ayude a que podamos nosotros cada vez tener una comprensión más clara del propósito de Dios en nuestra vida, como también en su segunda venida, y poder reflejar para que cuando Él venga, tú puedas decir: he aquí yo y los hijos que me dio Jehová para gloria y hermosura. Que el Señor nos bendiga. Quiero terminar con una historia verídica que sucedió allá en Corea. Un predicador que estaba evangelizando a una joven madre soltera que estaba embarazada. Quizá alguien tenga esa experiencia. Ser madre ya es duro, pero ser madre soltera sin tener ningún sustento es bastante difícil. Ella estaba cerca del parto y estaba cerca de la Navidad. Iban a celebrar la Navidad. Y el pastor la invitó a ella a su casa para que pase ahí unos días, porque la iba a dar a luz. Llegó la tarde y la joven no se apareció. No se apareció. El pastor quedó perturbado. Sucede que ella había venido, pero por el camino le comenzaron los dolores de parto. Ya estaba en trabajo de parto, porque el parto no es de un momento. Pero justo cuando está para pasar el puente, siente que algo está saliendo entre sus piernas. Estaba dando a luz, no le dio tiempo, así que bajó debajo del puente, ahí como pudo, se quitó toda la ropa y envolvió a su niño. Ella misma tuvo que cortarse el ombligo, el cordón umbilical. Y se quedó allí, porque era una noche muy, muy oscura. Cuando el pastor regresa, en la mañana se va para buscarla, y cuando está pasando por el puente oye un llanto. Escucha un llanto de un niño que llora. Él tuvo el cuadro completo. Fue esta joven que estaba viniendo y no pudo tener el niño y lo tuvo en el... Y verdad, eran ciertas sus sospechas. Ahí estaba el niñito envuelto en la ropa de la madre. Pero para tristeza de todos, el niño estaba vivo, pero la madre había fallecido por el trabajo de parto y por el frío. Tuvieron que hacer el funeral, llevaron a la hermana a enterrarla, y ellos adoptaron el niño. Pasó el tiempo, el niño fue creciendo, llegó ya casi a la adolescencia, y él quiso contarle su verdadero origen. Él pensaba que él era su papá y que la esposa era la mamá. Entonces él le contó la verdadera historia, que cómo había sido que su madre, debajo de un puente en un día de Navidad, lo había tenido. Era justamente 25 de diciembre. Perdón, 24 para amanecer Nochebuena. Así que el niñito quedó impresionado por esa historia y calladito, no dijo nada, se fue a acostar. A la mañana siguiente, ellos siempre hacían el culto de la mañana, y él toca la puerta. Y el niño no salía. Qué raro, dijo. Abrió, no había nadie. Él pensó, está debajo del puente. El pastor fue corriendo allá donde había encontrado a la mamá hacía más de 10 años. Y cuando baja lo ve allá desnudo sin nada. ¿Qué hace?, le dice. El niño le dice: yo vine acá para probar lo que se siente pasar la noche llevando frío. Él ni bien había escuchado eso, se había ido ahí debajo del puente a sentir lo que su mamita había sentido cuando lo tuvo a él. El pastor le dice: ven, vamos. Después de ese día, el niño no fue el mismo. Él entendió cuánto había costado que él estuviese con vida. Esta historia ilustra lo que es la comprensión del infinito sacrificio. Lo que hizo esta madre es
se empequeñece al sacrificio infinito que hizo el Padre en Jesús. Así el frío del pecado, Él mató al Hijo de Dios, para que tú como ese niño puedas tener una oportunidad de vida. Pero pocos entienden lo que cuesta la redención del hombre. Y el Señor nos da la oportunidad, como ese niño también, en de manera torpe, poder también sentir el dolor, el sufrimiento de otras vidas en tu vida. Que el Señor nos ayude a poder entender el misterio de la redención. Que el Señor lo bendiga. Termino con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová Shalom. El Señor es paz. Amén.